una metanoia en la iglesia, que hay un verdadero como dice Romanos 12:2, transformado por la renovación de nuestro entendimiento, como dice Efesios, transformado en el espíritu del entendimiento. Eso es vivir una metanoia, un cambio en Cristo Jesús, porque cuando llegamos a Cristo Jesús tenemos que ser nuevas criaturas, tenemos que ser personas nuevas. Debemos haber morido al viejo hombre, para que sea Cristo Jesús creciendo en nosotros. Dios lo bendiga, hermano Nelson. Que sea el Señor bendiciendo grandemente a todo aquel que se conecta en esta hora. Vamos a estar orando en esta hora. Que sea el Señor tomando el control. Amado Dios, Padre eterno, Dios de gloria y de poder, Señor, en esta hora exaltamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, toda la alabanza, toda la majestuosidad, porque solo tú lo mereces. Amado Padre, reconociendo que tú eres nuestro Abba Padre, que tu Hijo Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que tu Espíritu Santo es nuestro ayudador, es el que nos guía a toda verdad, es el que nos redarguye de pecado. Amado Dios, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de este servicio, que seas tú, Señor, obrando de una manera especial, de una manera sobrenatural. Padre, limpia los aires, haz del ambiente propicio, todo lo que se quiera levantar en contra de este servicio, Señor, todo mal pensamiento lo llevamos cautivo a tu obediencia, Cristo de la gloria. Padre, eres tú, Señor, aparejando todo. Padre, eres tú tomando el control del fluido eléctrico, Padre, del internet. Eres tú obrando en esta hora de una manera especial, Señor. En esta hora, Señor, te pido que bendigas a cada uno, Señor, de aquellas personas, Señor, que se han conectado a esta hora. Aún, Señor, que bendigas grandemente a todo aquel que se va a conectar más adelante, Señor. Padre, y sabemos que esta palabra por el cual tú la has enviado, por la cual has de enviar, Señor, ha de ser el efecto por el cual, Señor, tú has permitido que hoy la llevara, Señor. Padre, en esta hora, Señor, bendecimos a nuestros pastores, el pastor Alex, la pastora Nancy, a nuestra amada pastora Nuris Trillo, Señor. Padre, que seas tú bendiciendo a todo el ministerio pastoral de Cueva de Adulán, Señor. Padre, que seas tú bendiciendo grandemente, Padre, al liderazgo de unción y poder, Señor. Padre, en esta hora, Señor, Padre, venimos reconociendo tu supremacía, tu poder, tu majestuosidad. Venimos reconociendo que solo tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres verdadero y único y que después de ti nada hay, Señor. Para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, henos aquí con un corazón dispuesto, Señor, a esperar, Señor, que hagas algo especial y maravilloso en nuestras vidas. Dios te bendiga, Milady, Dios te bendiga, Víctor, gracias por conectarse. El Señor ha de orar de una manera especial en cada una de las personas que han de conectarse en esta hora. Vamos a estar dando inicio en esta mañana, en este ayuno congregacional, no sin antes pidiendo disculpas porque se había quedado que se iba a transmitir en YouTube, pero se fue el fluido eléctrico y hemos tratado de meternos por YouTube y no nos ha dejado. Pero bueno, el Señor quiso que fuera aquí por Face y lo importante es que llevemos su palabra. Y vamos a estar buscando en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 49. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 49. Y dice la palabra: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos y a su madre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén.
Gloria a Dios, bendito Señor sea tu palabra. Padre, en esta hora te pido que escondas de mí toda sabiduría humana, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, esta palabra, Señor. Padre, todo mal pensamiento, Señor. Padre, todo argumento, todo lo que venga en contra de tu conocimiento, lo desautorizamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, pidiéndote, Señor, que hagas conforme a como está escrito en tu palabra, que dice, Señor, habla que yo llenaré tu boca, Señor. Y heme aquí, Señor, dispuesto, Señor, a que llenes mi boca, Señor. He aquí, Señor, este siervo inútil, Señor, gozándote en esta mañana, Señor, porque me has permitido llevar tu palabra. Te damos toda la honra y la gloria, Padre, toda la honra y la gloria, Cristo Jesús, y te damos las gracias y la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, que eres el que has de ministrar a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dice la palabra en el capítulo 2 que María, José y Jesús habían partido de Galilea, de Nazaret, ¿verdad? Que habían venido a Jerusalén a disfrutar de la Pascua. Pero dice la palabra que de regreso a Galilea, Jesús quedó en Jerusalén. Y dice que la madre y el padre de Jesús estaban angustiados, buscándolo por todas partes porque no sabían de él. Y él se había quedado en Jerusalén, en el templo, compartiendo la palabra del Señor. Dice que su madre y su padre regresaron a Jerusalén y le hallaron. Pero dice la palabra que los levitas, que los sacerdotes se maravillaban de su inteligencia y de su sabiduría. Y dice que al encuentro con Jesús, María y José le dijeron que por qué se había quedado. Y él le dijo, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hoy quiero decirte en esta mañana que a ti y a mí nos es necesario estar en los negocios de nuestro Abba Padre. Dios te bendiga, Isa. Es necesario que tú y yo estemos en los negocios de nuestro Padre, aquel que nos trajo del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Cristo Jesús, de aquel que nos trajo, que nos permitió que llegáramos a su luz admirable. Es necesario que nosotros empecemos a estar verdaderamente en los negocios de nuestro Abba Padre. La palabra negocio quiere decir ocuparse en algo, pero también hace referencia en hacer negocio por cambio de algo a través del dinero, ¿verdad? Y vemos que Jesús le dijo a sus padres que le era necesario estar en los negocios de tu Padre. Yo quisiera preguntarte en esta hora, ¿cuál es el impedimento para que tú no estés en los negocios de nuestro Padre Celestial? Dice la palabra que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Primeramente estar en los negocios de mi Padre, y luego estar en los negocios que nos ofrece la vida. Pero es necesario que tú y yo le demos el primer lugar a los negocios de nuestro Abba Padre. Es la mejor empresa, es el que mejor paga, es el que mejor da remuneraciones. No es la remuneración que viene de parte del hombre, es una remuneración grande que viene de parte de Dios. Por eso tú y yo siempre debemos darle ese primer lugar a Dios. Por eso tú y yo debemos estar en los negocios de nuestro Abba Padre. Nosotros debemos estar ahí siempre interesándonos por predicar su palabra, por buscar las cosas de arriba, por buscar las cosas celestiales. Nosotros debemos estar ahí dándole siempre el primer lugar a Dios. Así es visto, somos administradores de lo que el Señor nos ha regalado. De nosotros hemos de dar cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado. Déjame acordarte que lo que tú y yo tenemos no es de nosotros, eso no ha venido del cielo. Dice Juan 3:27 que nada puede tener hombre que no le haya venido del cielo. Y todo lo que tú y yo tenemos viene del cielo, por cuanto nosotros el Señor nos ha llamado para ser administradores y buenos administradores. Por eso nosotros en esta mañana debemos empezar a dar verdaderamente el primer lugar a Dios. Por eso nosotros en esta mañana debemos entender que es necesario estar en los negocios de nuestro Abba Padre. Dice la palabra en Lucas 43,
4:43, pero él les dijo, le es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio por el cual he sido enviado. Cristo Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Cristo Jesús vino a darnos vida a través de tu palabra. Cristo Jesús vino a traernos las buenas nuevas. Él vino a evangelizar. Él vino a servir. Vino a predicar la palabra de su Padre, del Dios vivo, de ese Dios vivo el cual yo predico, de ese Dios vivo el cual hago parte de su ejército. Dice que Cristo Jesús le dice a sus discípulos, me es necesario también ir a otras ciudades para predicar su palabra. Y muchas veces nosotros no hemos querido predicar palabra. Dice que es necesario predicar la palabra. Como le decía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo, no importando las circunstancias, no importando las adversidades, no importando por las circunstancias que tú estés pasando, que yo esté pasando, pero es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Muchas veces nos da miedo hablarle a las personas de la palabra de Dios. Muchas veces nos cohibimos de predicar la palabra de Dios, pero es necesario que nosotros anunciemos las buenas nuevas. Dice la palabra en Lucas 4:17, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Nosotros cuando damos palabra a una darle vida, y vaya qué vida, porque es la palabra de Dios. Cuando nosotros le decimos a una persona, Cristo te ama, Cristo tiene propósitos para contigo. Cuando nosotros le decimos a alguien, arrepiéntete de tus pecados, porque es necesario que te arrepientas para que el Señor obre en tu vida. Nosotros debemos llevar ese mensaje de salvación. Nosotros debemos llevar esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, esa palabra que da vida y vida en abundancia. Por eso tú y yo hemos sido seleccionados para llevar la palabra de Dios. Pero muchas veces nos enfocamos, nos enredamos en los negocios, pero no en los negocios de nuestro Abba Padre. Muchas veces nos enredamos en los negocios que nos ofrece la vida. Y déjame decirte que lo que ofrece la vida son cosas pasajeras. Déjame decirte que la mejor recompensa viene de lo alto. La mejor recompensa viene de Dios. Por eso tú y yo debemos dedicarnos a los negocios de nuestro Abba Padre. ¿Cuántos años tenía Cristo Jesús en el entonces cuando estaba predicando la palabra de Dios? 12 años. ¿Cuál es el impedimento que tienes tú o que tengo yo para predicar la palabra de Dios cuando el Señor nos ha escogido de lo más vil y menospreciado para predicar su palabra? Pero muchas veces hemos rehusado a predicar su palabra. Muchas veces nos da miedo, nos da temor predicar la palabra de Dios, sabiendo que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios podemos salvar una vida, podemos rescatar un alma. Y cuando tú y yo rescatamos un alma, hay fiesta en los cielos. Por eso nosotros debemos predicar la palabra. No debe ser un impedimento tu edad. Cristo Jesús tenía 12 años. Joven que estás escuchando en esta hora, es necesario que predique la palabra en tiempo, fuera de tiempo. No importa por lo que estés viviendo, pero es necesario que tú y yo prediquemos la palabra de Dios. Cristo Jesús a sus 12 años ya se le había perdido a sus padres, pero no para hacer cosas malas. Se le había perdido a sus padres para predicar la palabra de Dios. Y tú y yo muchas veces nos hemos puesto obstáculos para predicar su palabra. Nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Una palabra que puede cambiar la vida de una persona. Una palabra que puede transformar al drogadicto, que puede rescatar a las prostitutas, que puede dar vida a alguien que esté enfermo, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Por eso nosotros es necesario meternos en los negocios del Padre. Por eso es necesario que prediquemos su palabra, que prediquemos no solamente con la Biblia, sino que también prediquemos con nuestro testimonio, porque hay muchas personas que con su mal testimonio, por eso muchas personas no han creído en Dios, por eso muchas personas hoy se alejan de la congregación, porque muchas veces no predicamos con el testimonio. Muchas veces hacemos como decía el hermano Robert anoche, que decía que
no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Cuando tú y yo somos hacedores de la palabra, somos de buen testimonio. Y es por eso que muchas personas hoy en día les cuesta congregarse. Es por eso que muchas personas hoy les cuesta entregarse a Cristo, porque hay muchas personas que están predicando un mal testimonio. Y Cristo es un buen testimonio. Bendiciones, pastores. Cristo es real y nosotros debemos predicar ese Cristo real, ese Cristo que vino a la tierra, que vino 100% humano, que en todo fue tentado pero no se halló pecado en él. Y muchas veces nosotros con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de accionar, hemos alejado a las personas, porque muchas veces quizás dicen, no hombre, yo no quiero ser como ese evangélico, yo no quiero ser como ese hermano, para estar así mejor me quedo aquí en el mundo. Pero no, nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, pero mejor predicándola con nuestro testimonio. Y tú y yo debemos ser de buen testimonio. Hoy es la mañana que empieces a levantarte, hoy es la mañana que empieces a estar en los negocios de nuestro Abba Padre, porque nos es necesario. Cristo Jesús, 12 años, hoy jóvenes no quieren compartir la palabra, hoy jóvenes que están en los negocios de la vida, y los negocios de la vida es el Face, el negocio de la vida es las redes sociales, pero no precisamente para predicar la palabra, sino para estar tomando el pelo, para estar chismoseando, para hacer miles de cosas, pero menos para predicar la palabra. Hoy quiero instarte para que te levantes y prediques la palabra de Dios, pero no solamente con las Sagradas Escrituras, sino con un buen testimonio. Es necesario que tú y yo entremos en los negocios de nuestro Abba Padre. No hay nadie que pague mejor que nuestro Abba Padre. Ese sí que paga, porque Él es un Dios justo. Él te paga, como decía el pastor, no sé si era anoche, en la mañana, no me acuerdo, decía que Él es el que paga horas extras. Él te paga aún más de lo que tú te has ganado trabajando. Y es necesario que tú y yo entremos en los negocios de nuestro Abba Padre. Cristo Jesús empezó a predicar a los 12 años. ¿Cuál es el impedimento para que tú y yo prediquemos la palabra? ¿Cuál es el impedimento que salgamos a predicar la palabra, a dar un tratado, a dar un folleto diciéndole a una persona, Cristo te ama, decirle, mira, Cristo cambió mi vida, yo era esta persona, era esta otra persona, pero cuando conocí a Cristo Jesús mi vida cambió radicalmente? Pero tú y yo queremos estar en los negocios de la vida y no en los negocios de nuestro Abba Padre. Jesús le dijo a su padre y a su madre, a María y a José, ¿por qué me buscáis si en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuán necesario es que tú y yo entremos en esos negocios de nuestro Abba Padre. La palabra nos habla en Lucas 10, capítulo 10, versículo 12 en adelante, de la misión de los 70. Dice la palabra que el Señor encomendó a 70 discípulos para que fueran de ciudad en ciudad predicando su palabra. Pero dice la palabra que estas personas fueron, dice el maestro, no lleven nada, porque todo aquel que predique la palabra es necesario que gane su dinero. Todo donde le den comida, coman, donde le den bendición, tomen la bendición. Cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, el Señor nos bendice grandemente. Cuando tú y yo verdaderamente empezamos a predicar la palabra de Dios, no vamos a tener necesidad de nada. El Señor ha de recompensarnos de gran manera, porque el Señor no paga como paga el hombre. La mejor paga viene de lo alto, la mejor paga viene del cielo. Y dice que estos hombres en el camino no llevaron alforja, no llevaron nada, se fueron solamente con su vestimenta. Pero dice que estas personas, cuando llegaron de predicar la palabra, que se le presentan a Cristo Jesús, dice que estos hombres estaban gozosos. Y cuando tú y yo prediquemos la palabra debemos gozarnos, debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con amor. Y muchas veces predicamos la palabra de Dios porque el pastor, porque la pastora me mande, pero no porque quiero predicar la palabra. Por eso es que nosotros debemos empezar a llenar, predicar con amor a todas las personas que están allá afuera. Tú y yo podemos salvar una vida, tú y yo podemos rescatar un alma que se está perdiendo allá que está perdiéndose, que está a punto de ir al infierno, pero tú y yo le podemos dar esa palabra de aliento, esa palabra de fortaleza. Por eso tú y yo es necesario que pasemos circunstancias para poder hablarle a esas personas de la circunstancia en la cual Dios se glorificó en nosotros. Dice que estos hombres llegaron gozosos, y tú y yo debemos gozarnos cuando predicamos la palabra de Dios. Que el predicar la palabra de Dios no sea
una presión, que no sea una carga, sino que sea algo que fluya de ti, algo que nazca por amor, por agradecimiento a Dios, porque nos es necesario predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que nosotros llevemos la palabra. Estamos acomodados en 4 paredes y no queremos salir. Tanta gente perdiéndose allá afuera, de ir a un hospital, de ir a una cárcel, a nuestra familia, a nuestra parentela. Tanta gente que hay que predicarle y muchas veces no queremos predicar la palabra de Dios. Y mire que este Jesucristo, desde muy temprana edad, empezó a predicar la palabra de Dios. Y hoy muchas personas ahora no quieren predicar la palabra, viven poniendo obstáculos, viven poniendo trabas. Pero es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Es necesario que nos gocemos. Porque aún los demonios se sujetaban, estaban alegres, pero dice la palabra que el maestro le dijo, no se gocen, gócense, porque en el libro de la vida está su nombre. Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tal cual está, conforme está escrita, lo hacemos con amor, porque el amor es el ingrediente más importante para nosotros predicar la palabra. Le aseguro que cada día el nombre en el libro de la vida de nosotros se afirma más, porque tú y yo no hemos nacido ni hemos sido llamados para perdernos, sino para disfrutar de las bodas del Cordero, para entrar en esa vida eterna. Amén. Y dice la palabra en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El hermano Nelson en estos días llevaba la palabra donde Pedro no quería dejarse lavar los pies del Maestro. Y tú y yo hemos sido llamados para servir. Tú y yo hemos sido llamados para prestar un servicio, para entrar en la milicia de Dios, para llevar las nuevas, para ayudar al cautivo, al que está en pecado, para ayudar a todas las personas que están necesitadas. Tú y yo tenemos una misión. Dice la palabra que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y tú y yo debemos servir a los demás y servir con amor. Servir con amor, porque si no le damos ese ingrediente, el ingrediente principal que es el amor, o sea, nada estamos haciendo. Porque 1 Corintios 13 lo dice, que si yo doy mi cuerpo, si predico la palabra, pero si no lo hago con amor, nada soy. Porque el Señor te va a preguntar, hiciste esto, pero no lo hiciste con amor. Y yo te dije que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es semejante, amar al prójimo como a ti mismo. Y muchas veces las cosas de Dios no las queremos hacer con amor. Muchas veces las cosas de Dios las queremos hacer porque nos manda, porque nos toca o porque no tengo más nada que hacer. Por eso tú y yo todo lo debemos hacer con amor, por agradecimiento a aquel que envió a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, por agradecimiento a ese Cristo que vino al mundo y ofreció su cuerpo para darnos vida y vida en abundancia. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 2:4, ninguno que limita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y muchas veces nos deleitamos en los negocios de la vida que en deleitarnos en los negocios de nuestro Abba Padre. Y usted dirá, pastor, pero ¿cuáles son esos negocios de la vida? Hay miles. Uno de esos negocios de la vida es el pecado, en no entrar en comunión con el Señor. ¿Cuántas veces has hecho a un lado al Señor por darle prioridad a otras cosas? Dios te bendiga, Helmi. ¿Cuántas veces has apartado el servicio del Señor para quedarte en tu casa arreglando la casa? Porque no, es que hoy es sábado, hoy me toca hacerle el aseo a la casa. No, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántas veces has dejado de ir a congregarte porque llegó una visita a tu casa? ¿Cuántas veces has dejado de hacer las cosas de Dios porque primeramente es tu empleo?
Cuando el Señor nos dice primeramente el reino de Dios y tu justicia y las demás cosas serán añadidas. Tú no sabes que el empleo que tú tienes te lo dio el Señor. El empleo que tú tienes no te lo ha dado el Señor, no te lo ha dado más nadie sino el Señor. No lo tienes porque te hayas estudiado, no lo tienes porque eres el más bonito, porque eres la más bonita, porque eres la hija del dueño, no. Tú tienes el empleo porque el Señor te lo dio, porque todo lo que tú tienes viene del cielo. Y así como te lo dio, te lo puede quitar. Si el Señor tiene un propósito para contigo y el Señor ve que el propósito no se está cumpliendo porque el Señor, tú le estás dando prioridad a otras cosas, el Señor ha de desarraigar esas cosas para que entres en su intimidad, para que empieces a depender de Él, porque nosotros dependemos de Dios. Yo no dependo de mi empleo, yo no dependo de la universidad en la cual trabajo, yo dependo de Dios. Y el Señor ha de obrar cuando tú le das el primer lugar. El Señor ha de saber recompensarte y de qué manera. El Señor de pronto no te va a recompensar como tú quieres, pero nos va a dar cosas mejor a las que nosotros esperamos o queremos o creemos necesitar. Por eso nosotros debemos primeramente buscar ese reino de Dios y su justicia, y sabiendo que las demás cosas os serán añadidas. Y muchas veces, como dice Timoteo capítulo 2 versículo 4, nosotros no nos debemos enredar en esos negocios de la vida. ¿Cuántas veces has dejado de ir a la congregación? ¿Cuántas veces has dejado de ir a un ayuno porque mi prioridad es lo que está en la casa? Porque es que primero yo me ocupo de mi casa y después me ocupo de las cosas de Dios. No, ocúpate primero de las cosas de Dios y Dios se encarga de tus cosas. Dios se encarga de tu casa, Dios se encarga de tu hogar, Dios se encarga de tu familia. Pero es que nosotros muchas veces hemos preferido enredarnos en los negocios de la vida que enredarnos en los negocios de nuestro Abba Padre, como lo hizo Cristo Jesús. A los 12 años empezó a involucrarse en los negocios de su Padre. Y muchas veces he oído, no, es que yo estoy muy joven para predicar la palabra de Dios, es que yo estoy muy joven para las cosas de Dios. No. Oiga, Jesús a los 12 años, Josaías, ¿a los cuántos años empezó a reinar Josaías? A los 8. Josías a los 8. Y muchos jóvenes, y he oído a personas adultas, no, es que ellos están jóvenes, es que ellos, no, mentira. El Señor empezó a predicar a los 12 años. Josaías empezó a servirle al Señor a los 8. No es excusa porque soy joven. Cuando en su juventud es mejor, yo hubiese querido conocer a Dios desde temprana edad, bueno, pero fue su voluntad que lo conociera ya más jovencito, más crecidito, ¿verdad? Pero era necesario que yo viviera todo lo que viví para poder llegar a sus pies. Y de pronto muchas personas que están ahí que no hacen parte de ninguna congregación, que no se han metido con el Señor, de pronto muchos dirán, pero es que yo no, ponen de excusa, no es que el Señor no me ha tocado, no es que el Señor, estoy esperando que el Señor, no, cada vez que tú te conectas, cada vez que oyes la palabra del Señor, el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo, entra a los negocios de mi Padre. Cristo te está diciendo, te estoy dando la oportunidad, entra a los negocios de mi Padre. Y quizás muchas veces, no, pastor, porque es que todavía no siento que, no, cada vez que oyes la palabra del Señor, el Señor te está hablando, el Señor te está diciendo, ven pequeña mía, ven pequeño mío, ven hijo mía, ven hija mía. Dios te bendiga, Irene. Y es por eso que nosotros debemos no enredarnos en los negocios de la vida, sino en los negocios de nuestro Abba Padre. Y dice la palabra en el capítulo 50 del versículo 2 del libro de Lucas, mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. Tremendo. ¿Cuántas veces no nos ha hablado Jesús? ¿Cuántas veces no nos ha hablado Dios y nosotros no entendemos? O muchas veces no queremos entender. Dice la palabra en Job 33:14. Sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.
ya sea por sueño o por visión, o porque alguien te hable de la palabra de Dios, pero el Señor te ha hablado. A mí no me puede decir alguien, no, el Señor no me ha hablado. De una o de otra manera el Señor te ha hablado, pero no has querido entender. El hombre no ha querido entender que es necesario que se aleje del pecado. El hombre no ha querido entender lo que el Señor ha hablado, que es necesario que nos arrepintamos, que nos convirtamos, que busquemos de Él, porque solo en Él hallemos vida eterna. El Señor no quiere que tú y yo nos perdamos. El Señor quiere que gocemos de esa vida eterna, que gocemos de esa calle de esos mares de cristal, de esas calles de oro. Muchas veces el Señor te ha hablado, muchas veces el Señor te ha puesto a personas que te hablen de la palabra de Dios, y muchas veces tú has hecho caso omiso de la palabra de Dios. Porque muchas personas están esperando que Dios mismo baje del cielo y les toque el hombro y les hable audiblemente, y déjame decirte que eso no va a suceder, porque es que la tierra está en pecado y el Señor es un Dios santo, 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 y hasta que no sea removida la tierra, hasta que no se cumpla su palabra, Él no va a venir. Pero el Señor te ha hablado de una o de otra manera. Dice la palabra que Él habla de una o de dos maneras en el capítulo de Job. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y la gente no ha querido escuchar la palabra de Jehová. La gente ha querido poner excusas para no llegar a la presencia de Dios, para no estar en las cosas de Dios. La gente quiere estar metida en el lodo cenagoso. La gente quiere estar en el delito, en el te arrepienta. Hoy el Señor nuevamente te está hablando. Arrepiéntete, conviértete, busca a Dios. Es necesario que busques a Dios. Es necesario que empieces a meterte en los negocios del Padre. Solo en Él vas a encontrar felicidad. Solamente vas a encontrar en Él una plenitud de gozo, una plenitud de felicidad. Vas a vivir en paz, vas a vivir en tranquilidad. No importa el problema, la circunstancia que quiera vivir. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento está sobre su corazón y su mente. ¿Cuántas veces no te ha hablado el Señor? Y aún te sigue hablando y te haces el sordo. Porque el problema es que muchas veces no es que no entiendan, el problema es que muchas veces no quieren entender. Porque quizás muchos no quieren dejar al marido ajeno, a la mujer ajena. Porque quizás muchos no quieren entender que es necesario que nos apartemos del mal. Porque lo único que nos aparta de Dios es el pecado. Y el Señor hoy nuevamente te está diciendo: arrepiéntete, conviértete. Si hay hermanos que no se han arrepentido verdaderamente, porque una persona que se ha arrepentido verdaderamente ha tenido un cambio en su vida, ha tenido una transformación. Cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido de todo aquello lo malo que ha hecho, vive Cristo en él. Bueno, como dice el apóstol Pablo, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero lo que pasa es que muchas veces no hemos tenido verdaderamente ese arrepentimiento. Muchas veces hemos querido estar: Señor, todos los días perdóname, perdóname, Señor, perdóname, pero no te arrepientes verdaderamente. Te arrepientes de boca, pero no te arrepientes de corazón. Y es necesario que tengamos un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino. El Señor ha hablado 1, 2 y 3 veces, pero no has querido hacerle caso. Pero Dios, hablando muchas veces a nuestros padres por los profetas en estos tiempos, en los postreros días, habla a través de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no te ha hablado Cristo Jesús? Ahora no me salga, no es que yo no he visto a Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no te ha puesto un pastor? ¿Cuántas veces no te ha puesto un líder de una congregación a hablarte de la palabra de Dios y no has hecho caso a la palabra de Dios? O tu iglesia, ¿cuántas veces no te ha hablado un pastor? ¿Cuántas veces no te han hablado los pastores? ¿Cuántas veces no te han hablado los hermanos? ¿Cuántas veces no te han hablado personas de otra congregación? Que es necesario que moramos al viejo hombre, que es necesario que tengamos una metanoia, que es necesario que cada día tomemos nuestra cruz y sigamos en pos de Cristo Jesús. Pero muchas veces no hacemos caso a lo que el Señor manda. ¿Verdad? Dice Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová? Que seas justo, que seas misericordioso, que tengas amor y que te humilles delante de su presencia.
Dice la palabra, vea, en el 51, y descendió con ellos a Nazaret y estaba sujetos a ellos. ¿Será que usted y yo vivimos sujetos a Cristo? ¿Será que usted y yo estamos sujetos a Dios cuando verdaderamente quiero hacer mi voluntad y no hago la voluntad de Dios? Dice que Jesús vivía sujeto a sus padres. Jesús aún cuando creció, cuando empezó a ejercer el ministerio, aún cuando estaba en esa oración de agonía, él en su parte humana dijo, Señor, él tuvo miedo que le fueran a crucificar, él sabía por todo lo que iba a padecer antes de llegar a esa cruz, pero él le dijo que sea como tú quieres, Padre, que sea mi voluntad, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y muchas veces usted y yo hemos decidido hacer nuestra voluntad y no hemos querido hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. Romanos 8:14. Es necesario, iglesia, que tomen decisiones sin temer, sin tener en cuenta la palabra que digan las demás personas. Nosotros debemos tener en cuenta lo que está escrito en la palabra, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Muchas veces no hemos sido esas personas sometidas. ¿Cuántas veces no has hecho caso a lo que los pastores te han mandado a hacer? ¿Cuántas veces no has hecho caso a los consejos? ¿Cuáles vas a buscar a una iglesia, a una congregación a través de los pastores? Muchas veces vamos a buscar consejos en nuestros pastores y terminamos haciendo lo que nos da la gana. Terminamos haciendo nuestra voluntad. No terminamos haciendo la voluntad de Dios, porque cuando usted hace la voluntad del pastor, está haciendo la voluntad de Dios, porque los pastores son la voz de Dios en la tierra, y quizás muchas circunstancias, muchas adversidades, es porque has hecho caso omiso a lo que los pastores te han mandado a hacer, a lo cual los pastores te han direccionado, y por eso estás viviendo circunstancias, por eso estás viviendo adversidades, porque no has sido sometido como está escrito en la palabra. Tú y yo tenemos que ser sometidos a Dios, tú y yo tenemos que ser sometidos a la palabra, tú y yo tenemos que ser sometidos a nuestros pastores, y por eso quizás vivimos circunstancias, adversidades, y quizás decimos, estamos viviendo una prueba. No estás viviendo una prueba, estás viviendo consecuencia de hacer tu voluntad, y tu voluntad no es mejor que la de Dios. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y es necesario que tú y yo empecemos a hacer la voluntad de Dios. Es necesario que tú y yo empecemos a vivificar la palabra del Señor. Es necesario, hermano. Y mira lo que dice Romanos. De modo que si se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Hermano, cuando usted hace su voluntad, cuando usted no hace caso a las autoridades establecidas por Dios, en este caso a los pastores, usted va a acarrear condenación. Usted va a vivir circunstancias que no la va a poder soportar, porque son consecuencias de sus errores, porque son consecuencias de querer hacer su voluntad. Por eso usted y yo debemos hacer como está en la palabra, que menguar nosotros para que el Cristo de la gloria crezca en nosotros. Y por eso es que muchas iglesias no han crecido, por eso es que muchas personas, muchas iglesias se han estancado, porque no han querido hacer la voluntad de Dios. Personas que supuestamente han bajado a las aguas, que se han bautizado, que supuestamente dejaron el viejo hombre allá metido en la piscina donde se bautizó, pero no es así. Aún sigue ahí su viejo hombre, aún sigue su yo, aún sigue su orgullo, aún sigue su altivez, porque déjeme decirte, pues cuando usted no vive sujeto es porque usted es una persona altiva, porque usted es una persona arrogante, porque usted es una persona orgullosa. Y yo no sé a quién le está hablando el Señor en esta mañana. Palabra que ponga el Señor en mi boca, palabra que ha de hablar, porque alguna vez he de rendirle cuenta a aquel que me llamó. Y usted y yo debemos ser sometidos a las autoridades. Y dice la palabra en Hebreos 13:17,
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Obedecer a vuestros pastores. ¿Cuántos de los que hay ahí son obedientes a los pastores? Hermanos que me escuchan en esta mañana, cuando nosotros no obedecemos a los pastores, no vamos a crecer espiritualmente, no vamos a estancar, vamos a vivir una vida de estancamiento. Es necesario que nos sometamos, no solamente a Dios, sino también a los pastores, porque cuando no sometemos a los pastores, tampoco nos sometemos a Dios, así de sencillo. Porque si no se somete a su pastor, al cual ve, ¿cómo se va a someter a Dios al cual no ve? Es el momento de enderezar nuestra senda. Es el momento de caminar y entrar por esa puerta angosta y estrecha que conduce a la vida eterna. Es necesario que empecemos a someternos no solamente a los pastores, sino a todas las autoridades que haya puesto el Señor en la tierra, porque no hay ninguna autoridad que no venga de parte de Dios. Todas han sido establecidas por ella. Y de pronto usted dice, no, pero es que no. Cada quien tiene lo que se merece, porque tenemos un Dios justo. Si tenemos un presidente malo, que tenemos que orar por él. Y nosotros como hijos de Dios podemos cambiar el rumbo de nuestra ciudad, el rumbo de las personas que están gobernando nuestra ciudad. Y hoy en esta casi tarde ya te invito, tú que no tienes a Cristo en tu corazón, que hoy en la mañana que le digas a Cristo, heme aquí, Cristo, hoy te acepto como Señor y Salvador. Hoy es la mañana que empieces a buscar de Dios. No es por meter miedo ni por alarmarte, pero las circunstancias que van a vivir, que se me van a venir, van a ser peor. Y solo hallamos descanso, solo hallamos paz en Cristo Jesús. Hoy es la mañana que empieces a agarrarte de ese Cristo Jesús, el cual yo un día conocí, ese Dios maravilloso, ese Dios que cambia, que transforma, ese Cristo. Imagínate ese instante que Cristo iba camino al Gólgota, que iba camino al Calvario, arrastrando esa cruz de madera. Una cruz de madera que pesaba más de 40 libras, hermano. Iba siendo azotado, iba siendo golpeado, iba siendo vituperiado. Ese Cristo que no le importó cargar esa cruz, que no le importó dejar el reino de los cielos para hacerse hombre y dar su vida por ti y por mí. Imagínate ese Cristo caminando en la cruz ensangrentado, adolorido, gimiendo de dolor. Pero él tenía una meta trazada, y esa meta trazada era salvar a la humanidad. Esa meta trazada era de salvar, o es de salvar a todo aquel que se arrepienta y le siga a él. La muerte de Cristo, déjame decirte que no es en balde. Quizás muchos están diciendo, no, pero es que desde que está llegando Cristo está a la puerta, ya está a la esquina, ya está a punto de llegar. Y qué bueno que cuando llegue nos haya haciendo lo que Él nos mandó a hacer, estar en los negocios de nuestro Padre. Amigo inconverso, hoy te invito a que te agarres de ese Dios maravilloso que cambió mi vida, que transformó mi familia. Hoy te invito a que conozcas ese Dios real, ese Cristo que no es el Cristo que está colgado en un madero, no es un Dios que está en una estatua, que no está en un muñeco. Yo te estoy predicando un Dios vivo, un Dios real, un Dios que donde llega transforma, un Dios que donde llega cambia. Hoy te estoy invitando que primeramente son las cosas de Dios y después las demás cosas os serán añadidas. Que cuando empiezas a verdaderamente a introducirte, a estar en los negocios de nuestro Abba Padre, vas a ver la recompensa de lo alto. Y esa recompensa no es como la que te dan en la empresa. Porque de pronto tú te estás matando en tu empresa. Esto no quiere decir que ahora vas a hacer las cosas mal. Que tú estás dando todo por tu empresa, pero en tu empresa no valoran ese sacrificio.
porque el día que te equivoques, ese día te vas para afuera, este día te sacan y no se van a acordar de las cosas buenas que hiciste, sino de la mala que acababas de ser, por la cual te van a despedir. Pero cuando tú pones en primer lugar al Señor, el Señor hace cosas maravillosas. Cuando tú sirves al Señor, el Señor te bendice de gran manera, porque en el servir, en el estar en los negocios del Padre, es lo que acarrea bendición. Yo recuerdo que tenía una necesidad y ese día pagaron en la universidad, y cuando yo fui a cobrar habían como 200 personas en el cajero. En la universidad hay un cajero en el cual cobramos, y yo me quedé en la fila porque era necesario que cobrara ese día, estaba urgido. Y yo dije, wow, qué fila, aquí me van a hacer más de las 4, pero cuando uno se ocupa de las cosas del Señor, el Señor le habla y dice la palabra que ¿qué te quiero llevar con esto? Mira, primero te voy a dar el testimonio. Yo me estaba desesperando, mucha gente necesitaba el dinero, y de pronto se dañó el cajero. El cajero se ha dañado, hermano, amigo que me estás escuchando, el cajero automático se dañó. 15 minutos y la gente ahí, iban varios, insistían, y el cajero se dañó. Todo el mundo se fue y he quedado solo. Cuando yo introduzco la tarjeta, algo me decía, introduzco la tarjeta, y para bendición de Dios que el cajero reaccionó y me dio el dinero. Toda la honra y la gloria sean para Dios. Yo dije, wow. Pero es que aquí en esta familia, en este ministerio, le hemos aprendido a dar el primer lugar a Dios, no importando cuál sea nuestra circunstancia. Yo creo que le adoramos más. Siempre estamos ahí en lo poco y en lo mucho, y el Señor siempre nos bendice. Cuando menos lo esperamos, el Señor nos sorprende, nos bendice de una manera especial. Pero hemos aprendido a creer en Él, a estar en los negocios de nuestro Abba Padre. Recuerdo una vez que me tocaba, estábamos en medio del proceso, Levi y Helmi, que están ahí atentos escuchando, 6 meses sin pagarnos. Me tocó llevar un ayuno en unción y poder, y bueno, a duras penas llegamos, teníamos creo que nomás para irnos, y me tocaba predicar la palabra, y antes de irme llegó una persona que había trabajado conmigo en la Universidad Autónoma para que me ganara, creo que eran 70,000 pesos con él en menos de 2 horas. Pero yo le dije que no, porque tenía un compromiso con Dios. Y en medio de la prédica, terminé la prédica y me llamó mi suegra, que estaba acá en la casa, y me daba la noticia que habían cortado el gas. Yo dije, wow, el Señor tiene todo en control. Para resumirnos, vino alguien del gas, nos hizo una refinanciación con solo 20,000 pesos. O sea, el Señor hizo cosas maravillosas, y gracias hasta el sol de hoy, el Señor nos ha suplido para pagar el gas. Y mire lo que dice la palabra. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y es necesario que usted y yo crezcamos en gracia y en sabiduría. Que desechemos esa sabiduría humana que es animal y diabólica, como dice Santiago 3. Pero dice en Santiago 3:17, si no estoy mal, que la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es pura y pacífica, benigna y llena de buenas obras, en la cual no hay incertidumbre ni hay hipocresía. Y esa es la sabiduría en la cual nosotros debemos pedirle al Señor, porque todo aquel que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Y es la mañana que empecemos a llenarnos de esa sabiduría en la cual crecía Dios. Y crecía en gracia, hermano, en gracia para con Dios y los hombres. Dice la palabra en el capítulo de Proverbios 3, versículo 3, que no se aparte la verdad y la misericordia, sino que la ates a tu cuello y escribas en la tabla de tu corazón. Y entonces hallarás gracia para con Dios y para con los hombres. Y es necesario, no te estoy hablando de esa gracia la cual se manifestó a través de la cruz, esa dádiva, ese regalo inmerecido. Te estoy hablando de esa gracia, de ese favor de Dios,
esa gracia que cuando tú estás en la fila, llega el cajero del banco y diga, usted venga, y lo hace pasar adelante. Esa gracia que abre puertas, esa gracia que usted abre un negocio de comida rápida y pueden haber 10,000 negocios comida rápida, pero la gracia del Señor hace que usted venda más que los demás negocios. Y de pronto no tenga la mejor salsa, mejor no tengas el mejor condimento, pero tienes la mejor receta, que es la gracia de Dios. No importa cuál es el negocio que el Señor haya permitido que hayan obtenido, que puedan haber miles alrededor, pero como tú tienes la gracia de Dios, las ventas van a superar las ventas de los demás negocios, porque esa es la gracia de Dios. Por eso nosotros debemos buscar esa gracia que abre puertas, esa gracia que es el favor que las personas de pronto hacen las cosas para uno y no saben ni por qué las hacen, pero es la gracia del Señor y nosotros tenemos que llenarnos de esa gracia. Que donde nosotros vayamos se abran puertas, que donde nosotros lleguemos, las personas digan, no, yo no sé por qué hizo esto contigo, la verdad no sé, pero nosotros sabemos que es la gracia de Dios y esa es la gracia que nosotros debemos buscar. Te estoy hablando de la gracia esta, del favor de Dios, porque hay otra gracia que la cual ya ustedes saben que fue manifestada por la muerte de Cristo, aunque esta también viene de parte de Dios, pero es el favor de Dios, es el que donde tú llegas las cosas te salen bien, es donde tú llegas las personas te atienden como si fueran familia. Esa es la gracia de la cual nosotros también debemos llenarnos. Pero todo eso lo hacemos en presencia de Dios. Pero eso lo hacemos, como dice el proverbio, cuando somos misericordiosos y cuando tenemos la verdad en nuestra boca. Porque su palabra es la verdad y nosotros debemos hablar esa verdad. Debemos hablar palabras de bendición. Debemos hablar palabras de vida. Porque de nuestra boca no pueden salir dos fuentes. O es amarga o es dulce. Y hoy te estoy invitando a que hables esa palabra de fuente, esa fuente de agua dulce. Y nosotros buscar cada día esa gracia. Buscar esa gracia que, por muy pequeño que veas tu negocio, la gracia del Señor ha de abrirte puertas. La gracia del Señor ha de obrar de una manera especial. En la gracia del Señor ha de hacer que vendas todo. Y nosotros debemos buscar esa gracia y crecer cada día, porque Cristo no solamente crecía en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, pero nosotros debemos buscar esa estatura, crecer espiritualmente. Que el Señor hoy obre en tu vida, que el Señor obre de una manera especial. Padre Celestial, en esta hora bendice a cada uno de aquellos que se conectaron a esta hora. Padre, bendice su economía. Padre, que seas tú, Padre, en esta hora, Padre, ayudándonos a crecer en gracia, Señor, ayudándonos a crecer espiritualmente. Padre, que cada día, Señor, primeramente sean los negocios tuyos, Padre, porque tú eres el que mejor paga, Señor, porque tú, Señor, nos has de recompensar todo lo que hacemos para con tu iglesia, para todo lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Padre, porque escrito está en 1 Corintios 15:58, Padre, que nada de lo que nosotros hagamos quedará sin recompensa, Señor. Está firme y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que las cosas en Dios no son en balde. Lo que tú hagas para Dios, lo que yo haga para Dios no es en vano. Vamos a obtener una recompensa y es la mejor recompensa. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a todo aquel que se conectó, Señor. Padre, hoy te pido que nos des fuerzas para seguir luchando, para seguir peleando la buena batalla de la fe. Padre, que nos ayudes a cada día a predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que cada día nos ayudes a creer, Señor, en ti. Que cada día aprendamos que solamente tú mereces el primer lugar, solamente tú, Señor, y sabemos que las demás cosas nos vendrán por añadidura, Señor. Padre, bendigo de una manera especial a mis pastores. Le doy gracias a Dios por permitir que ellos dejaran llevar hoy su palabra en este ayuno, Señor. Padre, tú sabes cuánto me gozo, Señor, en predicar tu palabra, Señor. Padre, bendícenos a todos aquellos que hacemos parte de unción y poder. Bendice a toda aquella persona, Padre,
que está ahí siempre esperando que nosotros prediquemos la palabra, Señor, para ellos conectarse. Bendícele de una manera especial, quebranta sus corazones, Señor. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación como solo tú lo mereces, en el nombre de Cristo Jesús. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si no te has suscrito a nuestra página de YouTube, ingresa a YouTube, busca Casa de Oración y Restauración, Unción y Poder, y dale a la campanita y suscríbete. Y el Señor ha de bendecirte de una manera especial. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y sé que el Señor ha obrado en medio de este ayuno. Sé que el Señor ha tocado los corazones, porque la palabra de Dios nunca cae por tierra. Y así sea a una persona, esta palabra hizo el efecto. Y sé que a más de una ha tocado esta palabra. Dios los guarde y Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús.